mi abuelo fue una persona muy violenta, fue carnicero, tenía una fama donde vendía carne, pero era muy violento. Mi abuelo abusó de mi mamá y la amenazaba con cuchillos. Mi mamá crece con un resentimiento y hereda, porque mi abuelo también tenía problemas de drogadicción y alcoholismo. Es más, él murió con cirrosis, causa del licor. Mi mamá crece con un trauma psicológico, con un odio, con un resentimiento, cae en las drogas, cae en la prostitución, se vuelve muy, muy violenta, muy agresiva. Es tanto que cuando ella iba a pelear y no le podía herir a la otra persona, se hería ella misma y se hacía daño ella misma. Ya se guardaba hasta 7 cuchillas de minora acá, y cuando la policía la requisaban, ella no tenía nada, y cuando se veía el policía era con la cara cortada. O sea, era una persona muy, 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 muy agresiva. Estuvo en la cárcel, pero salía rápido de la cárcel porque tenía problemas mentales. O sea, ella estaba en momentos bien, el momento era cuando le daba ira, ahí se transformaba, porque el resto era una persona muy amable con la gente, o sea, con el... Como un tipo de esquizofrenia tal vez Sí, tenía, o por la droga. La droga. Sea, más que todo no. Mira que es algo tremendo. O sea, con lo que empezamos, la violencia. La violencia, sí. Genera violencia. Genera violencia. O sea, viene de un padre y una madre que los tratan con violencia. Esa maldición. Le sembraron esa violencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ser humano está compuesto por 46 cromosomas. 23 cromosomas coloca el padre y 23 cromosomas pasa la madre, que es la genética. Por medio de la genética se pasa lo que es el pecado. Por eso cuando tú vas a un médico te dicen, te preguntan, ¿alguno de tus familiares tiene alguna enfermedad? Porque las enfermedades se transmiten por vía genética, y también las maldiciones, porque la maldición comienza en Adán y Eva y termina en el hombre inicuo. O sea, la maldad que había en los años 60 no es la misma maldad que hay ahora, y dentro de 10 años la maldad va a ser fuerte, ¿entiende? Entonces, ahí es donde entra el papel Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene 46 cromosomas, Jesús tiene 23 cromosomas nomás, porque es hijo de hombre y hijo de Dios. Ahí se rompe la maldición. Por eso la sangre de Jesús es pura, limpia. Amén. Pero el ser humano sí, ahí es donde va en los cromosomas. Cuando se unen los cromosomas, ahí se sigue lo que es el pecado. Por eso muchas personas dicen, ¿qué es iniquidad? Dicen que iniquidad es pecado. No, iniquidad es la prolongación del pecado, es la continuación del pecado. Tatarabuelo, abuelo, hijo, nieto. Y por medio de la sangre va corriendo el pecado. Entonces, vengo de una generación perversa, digámoslo así. Vengo de un abuelo que era asesino, abusó de la mamá. Mi mamá también fue asesina, estuvo en la cárcel. Fue una persona demasiadamente malo, que para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice mi pastor Luis Gilberto Arias, que cuando mi mamá se convirtió, solo ha tenido 2 cristianos de la talla de mi mamá. O sea, una persona que se volvió, Dios la transformó de una manera sorprendente, aunque ella ya partió con el Señor, porque ella sufrió un cáncer, y de tanto golpe, y ella murió transformada, pero ella decía, qué lindo irme para el Señor, y nunca le dolió la muerte, y se gozó sus últimos días. Sus últimos días. Entonces, vengo de esa maldición. Mi mamá consume droga también, también el alcohol, la prostitución. Entonces, ¿qué podemos esperar? La Biblia no miente, visita la maldad de tercera y cuarta generación. Entonces Carlos Zúñiga también hereda lo que es la violencia. Carlos Zúñiga fue un niño que lo echaron de todas las escuelas, no lo soportaban los profesores, lo echaban. En mi casa mi abuela tampoco me llegó a soportar y me maltrataba mucho, y entonces salí, me fui
a andar la calle, y eso que fue con unos ecuatorianos en un parque de diversiones. Llegó un parque de diversiones en mi tierra de los ecuatorianos y salí y me fui con ellos. En eso conocí las guerrillas colombianas y me incorporé a la guerrilla y fue guerrillero del ELN, Ejército de Liberación Nacional, frente a Manuel Vázquez Castaño y compañía Camilo Cienfuegos por 3 años, lo cual me deserté 2 veces. ¿Qué es desertar? Desertar es irse y no entregarse a la ley. Entonces fui desertor. Reinsertar es cuando me entrego a las autoridades. Entonces me deserté, comencé a estudiar el bachillerato nocturno, quise darme una oportunidad, pero caí en las drogas. Comencé a consumir cocaína, me volví adicto a la cocaína y comencé a vender cocaína, ¿cómo se dice? A surtir a venderla. Otras personas para que vendieran. Entonces me capturaron, me condenaron a 7 años de cárcel porque ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas. Entonces me condenan a 7 años de cárcel y me fugué de las autoridades y comencé a andar las calles. Me comencé y algo tan tremendo que uno nunca piensa que uno va a caer al fondo. Porque como yo la tenía en cantidad, la cocaína en cantidad, y vendía, y tenía mis trabajadores, iba y expendía en los bares, le entregaba en las discotecas, vendan, y yo tenía en cantidad, nunca pensé que iba a tocar fondo, y esto es lo que le pasa a la juventud. Nunca piensan que van a tocar fondo, y yo me quedo sorprendente, no sé aquí, pero en Cali uno va a los lugares del centro, lugares donde están los drogaditos, y hay médicos, hay abogados, hay personas que han sido de estrato alto. Es que la droga no perdona ni lo que es raza, no perdona lo que es estrato, no perdona nada. Y siempre las personas dicen, no voy a llegar abajo. Pero dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es un instrumento muy útil para Satanás, para destruir a la juventud, las drogas. Entonces, sigo este mundo, ya ahorita prófugo, me tocó irme, ya no tenía cómo consumir droga, me tocó levantarme a las 5 de la mañana a robar. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque como tenía orden de captura, me daba miedo que me fueran a coger. Que lo cogieran. Sí, me cogieran, y entonces salía en una moto a robar bolsos, carteras, a las 5 de la mañana, o sea, ya al último ya comencé a consumir drogas más bajas. Y en eso me sale un trabajo para que fuera a trabajar de escolta a la ciudad de Palmira Valle, a cuidar a un hombre que era terrateniente. Y ahí ya comenzó el llamado. Amén. Ahí comenzó el llamado. Pero todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Todo empieza esa maldición generacional. Mira, hay algo tan tremendo. Yo tengo una frase que dice, el amor no se habla, el amor se demuestra. Muchos padres dicen amar a sus hijos. Yo amo a mi hijo. Yo amo a mi hijo, yo amo a mi familia. Pero, ¿qué estás sembrando para tu familia? Hay que romper esa maldición. Hay una palabra que dice, en Hechos 16:31, dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué estás haciendo para que tu familia se salve? Padres que están en las drogas, en el alcohol, y todo eso le recae a la familia, porque la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, escúchenme bien, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y ahí es la maldición generacional, maldiciones generacionales. Déjame decirles algo que yo he sufrido mucho, hasta en el Evangelio he luchado mucho, queriendo romper esas maldiciones. Me he sometido a ayunos de 20 días sin comer, pidiéndole a Dios que me cambie, que rompa maldiciones, y acabo el ayuno y a veces vuelvo y cometo el error, porque hay heridas. El alma es como una madera, clavan la puntilla, sacan la puntilla, pero ahí queda el huequito. Entonces llegué muy resentido al Evangelio, heridas muy fuertes,
Y muchas veces traté de desmayar porque yo decía, el evangelio es otra cosa, el evangelio es amor y yo no puedo, yo no tengo amor. Porque me decían cualquier cosita, no me sujetaban mis pastores, con cualquier cosita ya estaba iracundo, ya quería acabar con todo. A veces ya cuando comencé un liderazgo en la iglesia iba a hacer célula y venía a la casa con mal genio, y veía a mi abuela y había un resentimiento fuerte, veía a mi mamá y había un resentimiento y yo quería cambiar, pero yo las veía a ella y yo lloraba me encerraba en un cuarto a llorar y decía, Señor, pero ella es mi mamá, yo tengo que amarla, y quería amarla, pero la veía. Una lucha constante. La veía, solo con verla se me hacía como un nudo aquí, algo que la rechazaba, hermana. Algo la rechazaba, y era una lucha tremenda. Aunque yo quería amarla, pero había algo aquí, es el alma que la rechazaba, porque me había hecho mucho daño. Entonces, ese es el llamado a los padres. Hoy vamos a hacer un llamado a los padres. Amén. A los padres, el amor no se habla. Y esta va a ser la frase para hoy. El amor no se habla, el amor se demuestra. Muchos dicen amar a Dios. Jesús dijo algo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos dicen amar a su familia, pero ¿qué están haciendo por su familia? Padres que dan mal testimonio, llegan borrachos a la casa, llegan a lastimar a la esposa, no llevan, se gastan lo del diario, viven en una pobreza y se gastan lo del diario en prostitución, en billares, en discotecas. Pero eso no es todo, o sea, es el trasfondo de lo espiritual, es la continuación de ese pecado. Todo eso se lo estás sembrando a tus hijos. Todo lo que tú hagas se lo siembras a tus hijos y ahí va a seguir la maldición, va a seguir la maldición. Y el llamado es que hay que cortar esa maldición. Si tú vienes de padres que han sido alcohólicos, que han sido fornicarios, que viven en la pobreza, en la miseria, los divorcios, que todas las relaciones se dañan, enfermedades generacionales, es hora de que cortes esa maldición. Es hora de cortar esa maldición en tu familia, y la única solución se llama Jesús de Nazaret, aquel que murió y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida en abundancia. La mejor decisión que tú puedes tomar es seguir a Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida, es la solución. Déjenme decirle algo. Mi abuela, cuando yo estaba en las guerrillas, yo llamé a mi abuela para que me fuera a visitar. Y mi abuela me ve camuflado. Y yo creí que se iba a admirar de verme camuflado. Cuando me dice, Carlos, me decepcionaste, mi viejita, yo la había mandado a llamar para que me viera. Y mi abuela se fue, no quiso ir ni al campamento donde yo estaba. Solo estuvo en ese lugar y dice mi abuela que no podía hablar 3 días. Tenía un nudo aquí. ¿Y saben qué palabra decía mi abuela? Dios, en su mente, porque no podía ni hablar. Dios, ¿por qué no te conocí antes? Dios, ¿por qué no te conocí antes? ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de él. Cuando nosotros crecemos con principios cristianos, sabemos en dónde vamos a llegar, así nos descarriemos, así vamos a buscar el mal. Sabemos dónde vamos a llegar, pero yo no tenía principios cristianos. Mi abuela ya no veía ninguna esperanza en mí, su nieto, la persona que ella le había sembrado también, porque me maltrató mucho. Por la violencia genera violencia. Hay que saber criar a los hijos. La Biblia dice que sí hay que corregir al niño, pero no con odio, no con ira. Al niño hay que reprenderlo con amor, porque la violencia genera violencia. O sea, todo comienza en casa. La violencia que hay en la calle, esa gente que está en las drogas en la calle, las guerras, todo comienza en la casa. Y este es un llamado a todas las personas que están viendo este programa. Hay que meditar qué es lo que estás haciendo con tu vida. Mira que hay una imagen muy linda que a mí me gusta, y la vi en Facebook, donde había un hombre
en un carro grande, iba manejando, iba allí y atrás iba el niño en un carro pequeño. Y el padre mira atrás y le dice, hijo, pon cuidado por donde vas. Y el niño le dice, tranquilo padre, vaya que por donde vas tú voy yo. Tremendo, ¿no? Por donde vas tú van a ir tus hijos. Oye, los padres ni quieren buscar de Cristo. ¿Qué van a querer esos niños? Estamos en tiempos difíciles. Es hora de hacer un alto en el camino. Todas las personas que están viendo este programa, es hora. El amor no se habla. Tú no puedes decir que amas a tus hijos y andas haciendo lo malo, andas en las perversidades del mundo, dejándote llevar por las malas intenciones de tu corazón. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo hago un llamado urgente a todas las personas que están viendo este programa. Hago un llamado urgente que hay que volverse a Jesús, hay que buscar a Jesús. Las drogas están cada día extendiéndose más. Las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el SIDA. Este mundo está en perdición y en 10 años este mundo va a estar en caos, va a ser las cosas más tremendas. A mí me hicieron daño y me tocó pasar muchas cosas duras. Pero quiero decirles algo, que un día Jesús me salió al encuentro. Amén. Amén. Un día Jesús me salió al encuentro y quiero decirles, en el ministerio he tenido luchas, porque sí, yo siempre me ha tocado en las iglesias empezar desde cero, y cuando ya la iglesia está, me toca salir. Ese ha sido mi ministerio, y me toca duro. Los pastores que están escuchando, que saben qué es empezar de cero, saben lo que uno sufre como pastor, andar de misionero. He tenido luchas, pero algo que sí hago todos los días es pedirle al Señor que no me suelte de su mano, que no me suelte. No quiero vivir sin Él, porque la vida sin Jesús es dura. Yo he sufrí mucho, con ganas muchas veces hasta de perder la vida no me importaba, odio, resentimiento, pero ahorita el Señor ha sanado mi corazón y puedo tener paz, puedo dormir mi sueño tranquilo, siento feliz, porque desde el día que Jesús me salió al encuentro, mi vida no ha sido la misma. Y hay una esperanza. Este es el llamado. Acércate. Estás cansado, estás atribulado, Jesús te dice, vení a mí. Estás endeudado, Jesús te dice, vení a mí. Vení a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, y yo os haré descansar. No sabes qué hacer con ese hijo en las drogas, vení a mí, dice Jesús. No sabes qué hacer con ese esposo que está en las drogas, en el alcohol, que mantiene en los bares, en los chongos, dicen en Ecuador. No sabes qué hacer con las deudas. Jesús te dice, vení a mí y yo os haré descansar. Vení a mí, te está haciendo un llamado. Jesús es la única solución, ni la brujería, ni la hechicería. ¿Por qué? Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás. El único que puede hacer la obra se llama Jesús de Nazaret. Hoy Jesús te hace un llamado. A mí me tocó pasar muchas cosas duras. ¿Y saben algo? Jesús me salió al encuentro, porque un día acepté un llamado. Y si no, de pronto a estas horas estaría muerto. Y si yo estuviera muerto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que había pasado con mi alma? Ahora me dan tristeza porque la mayoría de mis amigos están muertos. Y yo sé, a través de la Biblia, la revelación del Espíritu Santo, lo que es el infierno. Y ahora vivo agradecido y le digo, Señor, ¿por qué a mí? Porque a mí, Dios te está haciendo un llamado. Acéptalo. Jesús quiere transformar. Oiga, mujer, salga de ese rincón de estar llorando por su hijo. Mi abuela pagó un precio por mí. Tú tienes que pagar un precio por tus hijos. Oiga, padre, paga un precio por tus hijos, por tu familia.
Jesús quiere restaurar tu hogar. Todavía no se ha perdido nada. Jesús puede restaurar aquellas personas que están en las drogas, en el alcohol. Hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la única solución. Y yo doy testimonio. No estoy hablando por hablar, es algo que he vivido. Porque mi vida no era nada. Pero llegó Jesús y le dio sentido a mi vida. Y le ha dado sentido. Y Dios me ha usado para que muchas personas también le den sentido a la vida. Y ya no soy uno, sino que somos muchos que estamos dando testimonio a través de la obra que Jesús hizo en mí. Yo quiero que tú te unas a esta familia de personas restauradas. De personas que de lo más vil y menospreciado Dios los sacó. Gracias a Dios ya he estado aquí en Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil. Dios me ha llevado después que no valía nada. Dios me hizo un llamado y desde el día que el Señor me hizo el llamado, mi vida cambió totalmente. Soy feliz. Amén. Pastor, nos vamos a ir a un corte comercial y venimos.